Fue mi última corrida de toros del turno de noche en Monterrey. Funcionó como chofer de una línea que conectaba al centro con algunas colonias al poniente, entre La Pastora y la Colonia Independencia. La ruta era conocida y, aunque la ciudad a esa hora se sentía vacía, uno aprendía a manejarse con cuidado, sobre todo porque en el turno de noche siempre había alguien extraño, algo que nadie sabe si es sanción o realidad. Aquella noche, al dar su última vuelta por el centro, vio a unos cuantos transeúntes, un grupo de jóvenes que estaban de fiesta en San Jerónimo y un hombre con una cansada cara, vestido con un sombrero viejo, que pasaba en la parada de Zaragoza al borde de la calle central. Si lo escucho en la habitación de al lado, pregúntamelo sin hablar. Solo se detuvo cuando preguntó dónde estaba. Hasta el final de la ruta, respondió con voz desesperada. Conduzca por la Avenida Revolución. El aire frío de la noche entraba a través de los vientos cálidos, mezclándose con el olor a combustible y el sudor que la gente gastaba entre horas de trabajo. La ciudad parecía dormida, aunque las luces de los postes amarillos destellaban en algunas ventanas. En la chimenea sintió una presencia extra. No era nada que pudiera describir con claridad, pero me preocupaba mi cuerpo cada vez que miraba al hombre en el espejo retrovisor. En su pico era pálido, a veces translúcido bajo la luz del paso, y sus ojos parecían haberse vuelto más profundos a medida que miraban más el tiempo. Sigamos adelante por la Colonia Independencia. Ahí, el bus tuvo que recoger a un par de jóvenes que regresaban haciendo ruido, tratando de quitarse peso de encima en la noche. Pero la atmósfera cambió después del golpe. El hombre de atrás se quedó quieto, mirando fijamente al viento, sin tocarlo. A mitad de camino, el autobús se detuvo en la esquina de una calle solitaria. El hombre principal tocó el timbre y se levantó para bajarlo. Pero justo cuando la puerta empezó a abrirse, me miré y dije, «No me dejes ir hasta el final. Espera aquí». Me sorprendió, pero obedecí. Aparece al fondo de una calle estrecha, débilmente iluminada por un faro que estaba titulado. El hombre descendió y quedó atrapado en la sombra, sin moverse, con la mirada fija en la puerta del autobús. Entonces, algo pasó. El motor se enciende solo, como otro cubo acortado. Las luces internas brillan y se apagan. El aire en el interior del autobús volaba denso, compacto, con un olor extraño, como a tierra mojada y un ligero aroma a descomposición que no se puede identificar. Sentí que mi cuerpo se había ido. El silencio era absoluto, salvo por una palanca metálica que salía de la parte trasera del autobús, como si algo se quedara atascado en el pasillo. Los jóvenes comenzaron a murmurar, nerviosos, y se giraron para mirarlo. Sus ojos estaban pálidos, sus ojos grandes, sin entender lo que estaba sucediendo. Tenía la intención de encender el motor, pero no respondió. Golpeó la mesa, abrió el volante, pero nada. El hombre principal al costado del autobús seguía parado, inamovible, con las maletas flotando en la sombra. De repente, sentí un escalofrío intenso en la nuca y, al girar la cabeza, había otra persona. Una figura oscura, de frente, se sitúa justo detrás de la espalda del conductor. No podía moverme ni llorar. Mi respiración se aceleró y el sudor frío se extendió por todo mi cuerpo. La figura avanzó un paso y con una voz que parecía surgir de un susurro en el viento, dijo: «Nunca deberían detenerte aquí. Los jóvenes ahora gritan, tratando de levantarse, pero parecen estar atrapados en un sueño pesado, ya que sus corazones no son los que responden». Se encendieron las luces interiores, pero el banco no se movió. Entonces, la figura oscura desapareció en un instante. El motor rugió y las luces se encendieron. El hombre mayor no estaba en la calle. Todo parecía normal, pero la comida seguía pegándose a mí. Subí al autobús y me fui, sin decir nada. Los jóvenes bajaron en la calle de al lado, corriendo bajo la luz de la calle. Los seguí hasta la terminal, pero no podía superar la sensación de que alguien había estado allí conmigo, alguien que anhelaba regresar a mi alma en esa habitación oscura. Al día siguiente, cuando limpió la cabina, encontró un pequeño papel doble en la espalda del copiloto. Lo abrió con manos de acero. Solo 10. No regreses a donde no debes. Nunca más trabajes en el turno de noche. No es necesario manejar esta ruta.
A veces, cuando paso buscando este caballo, veo una figura en la sombra, esperando el próximo autobús. Y si cada día estaré esperándome a mí mismo. Trabajo como mecánico a gran escala y me encargo de dar mantenimiento a los autobuses que circulan en Tijuana. Llevo leyendo esto más de una década y aunque no es un trabajo glamoroso, siempre he sentido el orgullo de mantener a estos monstruos en funcionamiento, de asegurarme de que la gente llegue a casa sin problemas. Pero hay momentos en que uno se da cuenta de que el trabajo es más que mecánico. Hay cosas que no se pueden explicar. Era un lunes por la noche, alrededor de las 11. El taller estaba vacío. Solo te pedimos a ti y a un par de compañeros que ultimaras algunos detalles. Quisiéramos equipar un bus en la ruta que va a la zona centro, el cual ha reportado fallas en el motor y problemas eléctricos. El camión estaba estacionado con la puerta del conductor abierta, esperando que rápidamente girara hacia la calle. Mientras miraba el motor inferior, la luz del más alto brillaba. No pude notar nada extraño. El aire era pesado, húmedo, ya que la humedad se había acumulado en el lugar hasta que lo mencionamos. El aceite y la mantequilla apagados, que siempre ha sido normal, ahora se mezclan con algo más. Un aroma a tierra húmeda y una ligera resistencia a la putrefacción que no se puede identificar en este momento. Decidió mover el autobús para elevarlo a la zona delantera, pero al ser impactado por la espalda del conductor sintió un escalofrío. La cabaña estaba fría, mucho más que el resto de la cabaña, y un sudor frío corría por mis hombros. Encendí el motor, pero la mesa mostraba luces brillantes, lo que indica un error en el sistema eléctrico. Al revisar los cables y conexiones, notarás que las luces interiores del bus están encendidas y apagadas, como alguien lo descubriría jugando con el interruptor remoto. Pensé que era una falla eléctrica, pero cuando toqué el panel, el botón estaba intacto y no había señales de mal funcionamiento. Decidió bajar de la camioneta para inspeccionar el exterior, pero justo cuando abrió la puerta de la camioneta, recibió un golpe desde el interior. Regresé corriendo, pero el autobús estaba en completo silencio. Nadie todavía estaba en el taller, y los otros dos mecánicos estaban afuera, conversando. Me giré hacia la cabina y mientras intentaba comunicarme con mi compañero para que me ayudara a revisar el sistema, vi en el espejo retrovisor una sombra que se movía en el fondo. Mi corazón se acelerará. El cuento es oscuro por dentro, pero esta sombra tenía una forma humanoide, agrandada, como alguien la habría sentido al observarme. Un par de pasos para buscarme y la sombra desapareció instantáneamente. Aquí me convencí de que era el reflejo de las luces o alguna ilusión, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. Vi el asiento. Estaba vacío, salvo un poco de polvo y unos papeles que ya habían desaparecido. Decidí apagar el motor y subir, pero justo al levantarme sentí un escalofrío intenso que me paralizó. Era un frío que había pasado incluso con los tonos, un viento claro que parecía surgir de las mismas entradas del autobús. Se me erizaron los pelos y sentí algo tocándome la nuca, una mano invisible, fría y ligera. Caminé rápidamente, sin nada, pero el aire estaba quieto, pesado. La puerta se cerrará sola, ya que alguien más quedará encerrado desde afuera. Mi respiración era rápida y difícil de controlar. Tenía la intención de abrir la puerta, pero estaba ocupada. Grabó el video con fuerza, con garra, pero nadie respondió. Afuera el más alto seguía en silencio. Solo las luces brillaban débilmente y las sombras de los árboles afuera se movían con el viento. Cuando estuvo listo, las luces internas del autobús se apagaron y una voz profunda, muy profunda, sonó dentro de la cabina, como un susurro que emergía de las paredes metálicas. No debes entrar aquí. Mi corazón era tan fuerte que pensé que estaría a salvo. Intentó calmarme y volvió a golpear la puerta. En primer lugar, el panel del camión se iluminó con un mensaje en la pantalla digital que nunca había visto antes. Zarpa antes de que sea tarde. Con un esfuerzo desesperado, puedes forzar la puerta y salir por ella. Respiró hondo, intentando recuperar el compost. Justo cuando vi el autobús, te dije que estaba sangrando. Por la noche,
como pintada con vapor o polvo, estaba escrita con letras grandes y retorcidas una frase: «Serás el próximo». Subí corriendo hacia el más alto, sin importarme si alguien me veía o no. Hablé con mis compañeros y les conté lo sucedido, pero nadie me creyó en absoluto. Pensaron que el perro o la otra persona habían cometido un grave error conmigo. Él no puede dormir esta noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la sombra a lo lejos, sentía el frío en la nuca y silenciaba esa voz, susurrando que no entrara. Al día siguiente regresó al taller, pero no encontró la pista del día. El autobús estaba asegurado, sin ningún fallo aparente, y nadie había notado nada más. Sin embargo, cuando estaba limpiando la cabina, me encontré con un pequeño objeto encima de la espalda del conductor, un plato viejo y oxidado que no pertenecía a ningún autobús ni al taller. Decidí mirar a la chica, pensando que era una broma de algún compañero. Pero a partir de ese momento, cada vez que entro en la tarde-noche, siento que alguien más me observa, que es más que una puerta física. Los compañeros comenzaron a contar historias similares, de ruidos extraños, sombras y objetos que aparecían y desaparecían sin explicación. Algunos dejaron de ir al taller por la noche, otros cambiaron turnos. Yo a cambio voy, aunque sea con miel, porque esa noche alguien se desesperó en ese autobús y yo no fui el primero en verlo. Siento que es una marca invisible para mí, un hecho que algún día tendré que pagar. Después de un breve tiempo, encontrarás una nota adherida a la puerta del bolso con una correa adhesiva. Estaba escrita con una letra torcida y manchada de humedad. Si quieres seguirme con vida, no abras esa puerta. No estés en esa puerta si quieres hablar, pero si está oxidado, cuando miro dentro de la caja, recuerdo que hay puertas que no se deben abrir, caminos que no se deben abrir. Y aunque lo olvidara, si en lo más alto, en la oscuridad, sigo esperando. Algo que quiere que yo vuelva. Mi nombre es Mariana, tengo 29 años, y no me toma mucho tiempo viajar desde Tijuana hasta Saltillo, Coahuila. Nunca pude imaginar que este viaje, que al principio parecía rutinario, se convertiría en una de las experiencias más perturbadoras y aterradoras que vivo vivamente. Tomé el autobús a la terminal de Tijuana a las 11 a.m. Era un autobús de una empresa regional que recorría la ruta norte del país, con paradas en Monterrey y algunos pequeños poblados antes de dirigirse a Saltillo. El autobús era moderno, pero la temperatura dentro era baja. La gente apenas hablaba y la mayoría prefería sentarse a dormir o mirar el paisaje oscuro a través del viento. Me acomodé sentado al lado del ventilador, con mi mochila a un lado, e intenté dormir un poco. Pero había algo en la atmósfera que me mantenía desolado. La suave luz de la tecnología brillaba intermitentemente y un olor húmedo, mezclado con el aroma de viejos asiáticos, molestaba mis mejillas. Afuera, el camino se extendía oscuro y solitario, con pocas luces y sombras que parecían moverse en la oscuridad al borde de la chimenea. En el poco tiempo que tardó en subir, el autobús se encontró en un camino inesperado, en un lugar que parecía estar entre dos caminos del país. No había ninguna señal clara de que este fuera un lugar para pasajeros. Sufrió un hombre, alto, delgado, vestido con un abrigo gris oscuro, sin gorra ni mochila. Si se movía con calma, tenía que sentirse justo lejos de mí. No dije palabra y me pregunté, mirando al frente con expresión neutra, pero mis ojos eran demasiado intensos, demasiado sucios. Durante varias horas, el autobús se movió en silencio, con pocos desfiles. Los pasajeros dormían o permanecían absortos en sus pensamientos, pero yo sentía la visión de ese hombre detrás de mí, pesada y constante. Intenté ignorarlo, pero no pude evitar que cayera una y otra vez. Lo encontré al mirarlo, como si quisiera decirme algo o esperar a encontrar algo. En uno de los desfiles en Monterrey, más transeúntes fueron sometidos a ello y el hombre de la puerta siguió detrás de mí sin mirarme. Listo, sentí que alguien me tocaba. Regresé rápidamente, pero no tenía nada. Solo el ruido del motor y la respiración de los pasajeros. Toqué mi brazo. No había señal de contacto. Aquí me acerqué a otra persona, pero justo cuando me puse de pie, el hombre me habló en voz baja,
tal vez en un susurro. No te vayas, no importa lo que digas. La voz tenía un tono serio pero extraño, como si viniera de otro lugar, distante y buscando de nuevo. Me quedé quieto. El autobús volvió a la circulación y sentí un intenso escalofrío recorriendo mi columna. Poco después, el autobús entró en un tramo de la carretera que no fue reconocido. El GPS de mi celular no funciona, no había señal, solo la oscuridad y la línea amarilla sobre el asfalto que se extendía debía perderse en cualquier cosa. El conductor encendió la radio, pero solo si escuchaba estática y fragmentos distorsionados de voces y música. Intenté llamar a alguien, pero el teléfono no respondió. El hombre me lo dijo otra vez. Esta vez, de nuevo busca, casos en mi mente. Aquí es donde termina el tiempo. Me sentí atrapado en una canasta. Miré el viento, pero solo había sombras, árboles retorcidos y la oscuridad que prevalecía por todas partes. Quise darme la vuelta y olvidar lo que ocurría en el aire, pero el aire dentro del autobús parecía pesado, como si hubiera respirado mi último aliento. De repente, las luces del autobús comenzaron a brillar con más fuerza y el motor empezó a subir las revoluciones. Un golpe con él resonó desde la parte inferior del camión, como si alguien más cayera o alguien más cayera. Los pasajeros estaban confundidos, algunos parecían nerviosos, pero no pasó nada. Quise levantarme para ver quién había pasado, pero sentí que mi cuerpo estaba atado al exterior, como alguien me sugeriría. El hombre en la mañana sonó sin mostrar a la gente y dijo: «No tienes que verlo». A través del espejo retrovisor, una figura oscura se alzaba lentamente desde la última distancia. Sin pico, solo una manga negra que parecía absorber la luz. La sombra comenzó a avanzar lentamente hacia adelante, mientras el autobús parecía acercarse a medida que la oscuridad penetraba en el espacio. Los gritos comenzaron. No había transeúntes, sino un susurro colectivo, un coro de voces que se mezclaba con el sonido de la radio extática. Los vientos se convirtieron en brasas y comenzaron a formarse manchas oscuras a través del cristal, mientras las manos intentaban entrar desde el exterior. El hombre en la oscuridad se inclinó hacia mí y susurró: «Aquí no hay sal». Cuando estaba listo, el autobús parecía estar retenido en medio de la calle. La luz del techo se apagó por completo y el motor se apagó. Solo entonces se escuchó el sonido de mi respiración rápida y el palpitar de mi corazón. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. En la oscuridad, la sombra avanzó y sentí que me tocaba. No era una mano, era como un vacío que me absorbía. Busqué los ojos, esperando perder la vista, pero qué vino era peor. Cuando abriste los ojos de nuevo, no estabas en el autobús. Estaba en un camino solitario, con mi ropa mojada y empapada, sin mochila, sin celular. Al frente, el autobús se alejaba lentamente y sus luces vespertinas desaparecían en la oscuridad. Quise correr a través de él, pero mis piernas no respondieron. Se oyó una risa baja y gutural que parecía venir de todas partes y de ninguna parte. Ahora pasan, o a veces, ya no. Encontré un camino que me llevó a un pequeño pueblo abandonado, donde la gente parecía no tener miedo ni quejarse conmigo. Nadie guardó el teléfono en el auto, no hay forma de pedir ayuda. Finalmente un camionero me recogió y me llevó a Saltillo. Cuando lo seguí, lo anhelaba, y sin mirar más claramente al borde de aquel camino oscuro y a la sombra de mi pico. Después de varias semanas, intenté reconstruir lo que pasó en el autobús. Nadie ya sabe de esta esquina del camino, ni de este hombre de cabellos grises. Pronto me encontré con registros de pasajeros desaparecidos, pero sabía que algo en este viaje no era normal. A veces, cuando cierro los ojos, veo esa sombra, siento frío y escucho esa risa en la oscuridad. Si hay lugares en el camino donde el tiempo se detiene y la realidad se pierde, y si este autobús no me llevara solo a Coahuila, hasta un lugar donde me había detenido. Nunca quise tomar un autobús de drogas ni viajar solo, porque ahora es cierto que hay noches en que los caminos no solo conectan ciudades, hasta que llevan a otras a lugares donde el silencio es eterno y la oscuridad infinita. Me llamo Javier y trabajo como reportero para un periódico local en Acapulco.
Trabajé duro para ir a lugares extraños e investigar historias que la mayoría de la gente preferiría evitar. Pero lo que viví en aquella estación abandonada por los autobuses era algo que no esperaba, algo que todavía me perseguía. Hace unas semanas recibí una notificación anónima sobre un lote abandonado en la zona de La Quebrada, donde según cuenta una década se amontonaban buses que no me servían, los viejos monstruos que a veces circulaban por las rutas más transitadas de la ciudad. La gente hablaba de este lugar como si fuera un lugar incomprendido, con ruidos de desapariciones y sucesos extraños. Como editor, me di cuenta de que era el momento de documentar, de tomar fotografías y de asegurarme de que hubiera algo cierto en esas cosas. Fuiste al lugar del caer tarde, justo cuando el sol empezaba a esconderse entre las montañas. El estacionamiento estaba al final de una calle sin escalar, cubierto de vidrios oxidados y de colores que parecían ser avisos o simplemente señales de vandalismo. Las calles soleadas eran saladas y húmedas. El aire era pesado y el sonido constante del mar se mezclaba con el dulce canto de algunos pájaros. Entró por una puerta entreabierta con su habitación apretada en el pecho y una vela interna en la mano. Los autobuses estaban allí, enormes y silenciosos, cubiertos de polvo y óxido. Unos sujetaban las 20 ruedas, otros las puertas abiertas, esperando que otros volvieran a sufrir. El suelo estaba lleno de árboles secos, profundidades y rastros de agua seca que reflejaban las últimas luces del día. A medida que avanzaba, sintió que el silencio no era natural. No había ruidos de animales en el viento, solo un ruido constante que venía de algún lado, un sonido sordo que escuché varias veces para escuchar mejor. De repente, la luz interior iluminó un trozo de papel arrugado tirado en las calles de uno de los autobuses. Lo recordé y allí estaba una nota de un cuaderno con anotaciones. Palabras, nombres y palabras como desaparecido, noche, última ruta. Continuó caminando y subió a uno de los autobuses. El olor a humedad de vez en cuando me quemaba el pico. El interior era oscuro, con paredes giratorias y grafitis en las paredes. De repente sentí que algo se alejaba de mí. Giró rápidamente, pero no había nada, solo sombras. Al subir al autobús, se percató que uno de los vehículos tenía el motor en llamas, pese a que no había nadie dentro. El sonido del motor vibró en el suelo y en el aire. Lo miré, tratando de apagarlo, pero al tocar la puerta, el motor recibió el golpe y las luces se apagaron. Me quedé congelado. Fue un susurro. Tan pronto pensé que era el viento, pero estaba claro, mientras alguien más me hablaba. No tienes que venir aquí. El corazón me abandonó por un ratito ya. Iluminé el interior y miré alrededor. La oscuridad era densa, a veces tangible. Me giré para escuchar el susurro. Esta vez busqué más, cómo alguien caminaría entre los autobuses. Pero cuando te giras, no hay nadie. Caminé más rápido, esperando subir, pero la puerta por donde entré estaba cerrada con cadenas y candados. Tenía la intención de buscar otra subida, pero el terreno parecía un laberinto con caminos repetidos, autobuses que aparecían de donde antes no habían estado y sombras que se ampliaban y se movían lógicamente. En uno de estos autobuses encontró un viejo diario sobre el asiento del conductor. Lo abrí y te escribí sobre cosas faltantes, accidentes sin registro y rutas que nunca deberían ser reveladas. Según el diario, el lugar fue escenario de una tragedia hace años, cuando un autobús se incendió y varios pasajeros murieron. Desde allí, la estación quedó cerrada y olvidada, pero se decidió que el resto de aquellos pasajeros nunca estuvieron allí. Me vi obligado a sentir un intenso escalofrío mientras la noche oscura caía dentro de mí. Mis piernas temblaban y el sudor frío cubría mis hombros. En la oscuridad, hay imágenes que parecen reflejarse en los videos podridos, rostros gruñones que me miran, ojos vacíos llenos de tristeza y desesperación. Quise usar mi celular para pedir ayuda, pero no había señal. La batería estaba baja y el panel comenzó a tocarse hasta que se cargó. El interior también empezó a caerse, dando bordes irregulares. En ese momento hubo un fuerte golpe contra mí, seguido de un atentado. Me giré y allí,
Estaba uno de los autobuses acercándose lentamente, sus ruedas pasaban por el suelo y las puertas se abrían con un chirrido amplio y rápido. Correré hasta aquí, pero mis piernas no responderán. La puerta del autobús se cerró de un golpe, dejando escapar a un ruidoso detractor que me atravesó el alma. La oscuridad dentro del vehículo parece absorber toda la luz y el sonido. Sentí una presencia fría y pesada que me roía, como manos invisibles que me tocaban. De repente, la luz interior murió y quedó en la más absoluta oscuridad. Grité, pero parecía que quería apagarme a mí mismo de manera profunda. Oí un suspiro frío en mi pecho y una voz ronca susurró: «Ya es demasiado tarde para ti». Recuerdo el pánico y la incredulidad. Recordé que tenía que mantener la calma, pero el terror me paralizó. Cuando la luz se encendió brevemente, yo estaba dentro del autobús. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que parecían tener sangre seca, y mis ojos se posaron en una superficie redonda donde se reflejaba un rostro que no era el mío. Pálido, con los ojos encorvados y una sonrisa torcida. Con un esfuerzo inmenso, empujó la puerta y subió al autobús. Corrí sin rugir, observando los vehículos y el mal, sintiendo que alguien o algo me seguía. Los susurros y los pasos resuenan cada vez que miras, situado sobre una pared alta y oxidada. Avancé como pude y me encontré en una calle oscura. Corrí a buscar un taxi, que afortunadamente estaba disponible. Al sufrir, me giré para mirar la estación una última vez, y allí estaban las luces de un autobús en llamas, con las puertas abiertas, como invitándome a girar. A partir de esta noche, no iré a ningún sitio a dormir. En mi cabeza están las imágenes de estos rostros en vida, los susurros y el ruido que no me abandonan. A veces, de noche, cuando disfruto de la luz, siento que alguien me palpa el lado, esperando que quiera entrar en ese lugar donde el tiempo y la realidad se aquietan. La ciudad continúa con sus ruinas y sus colores, pero aunque en este oscuro rincón de Acapulco, los viejos monstruos no son tantos los muertos ni tantos los abandonados. Y es posible que la mayoría de la gente no se lleve bien. Era un día de noviembre cuando subimos por la carretera secundaria hacia Valle de Bravo. La excursión promete ser tranquila: paseo en autobús, día en el lago, risas, fotos y tacos al pastor en el centro. Tenemos un grupo de 5 estudiantes, todos emocionados porque era la primera vez después de meses de clases en línea y restricciones. Mi nombre es Aarón, tengo 16 años, y junto con mis amigos Omar y Fernanda nos sentamos en la parte trasera del autobús. Al principio todo estaba normal. El motor rugía mientras salíamos de la Ciudad de México. A través del viento vemos como el paisaje se ha vuelto más verde, aparecen los cerros y el camino serpenteante bajo el cielo gris. El guía de viajes, don Rafael, era un hombre de 5 años, de voz tranquila y modales sencillos. Nos informaron que el regreso se produciría antes de fin de año y que no nos separaríamos mucho del grupo. Sin embargo, al final del camino, justo cuando entramos en un momento donde el bosque era más denso y el camino más estrecho, el autobús empezó a hacer un ruido extraño, un estallido metálico que nadie podía identificar con certeza. Don Rafael se encontró al costado de la chimenea, en una pequeña curva recorrida por altos árboles, de donde solo saldría el autobús y un vehículo mayor. Parece que nos miramos mucho tiempo, dije mirando hacia atrás. Llegaremos tarde por 1 minuto. El aire era frío y húmedo, y un olor entraba a la tierra mojada a través de los vientos abiertos. Mientras don Rafael y el chofer trabajan con las herramientas, nosotros trabajamos para quitar los pasadores. Omar propuso caminar un poco para descubrir si había alguna casa o algún lugar donde pudiera pedir ayuda, pero el resto no es para mucha gente. La tarde llegó lentamente y el cielo comenzó a cubrirse de nubes oscuras. En este momento, oigamos un ruido entre las palabras, como pasos fuertes y un susurro imperceptible, como si alguien oyera llamar al lejos. Fernanda, que estaba un poco más nerviosa, me agarró el brazo. «Aaron, ¿ves esto?», susurró. «Miré tiene el bosque, pero este solo te hace sombra». El sol se escondía rápidamente y el frío empezaba a caer.
Decidimos volver al autobús. Don Rafael lo siguió, intentando alcanzar la línea, pero cuando miramos, nos dimos cuenta de algo más. Había una figura al borde del camino, un hombre apuesto, vestido con ropas y trajes viejos, cubierto con una capa oscura que en algunos casos lo hacía invisible entre las sombras. El hombre no dijo nada, solo nos miró con sus ojos muy oscuros y profundos, sin tocarlos. Don Rafael no la violó. Me enganché al revisar la llanta. Intentamos ignorar la presencia, pero la sensación que observamos nunca desapareció. Minutos después, don Rafael dijo que el carro estaba en la lista, pero cuando tuve que llegar al autobús, el motor no respondió. Lo intentaron varias veces, pero nada. El cielo estaba completamente oscuro y el bosque parecía cerrarse ante nuestros ojos. «Ve y camina hasta la casa de al lado para buscar ayuda», dijo don Rafael con una linterna en la mano. Nadie quería dejarlo solo, pero él insistió. Antes de desaparecer entre los árboles, nos aconsejan mantenerlos dentro y no dejarlos hacer ruido. La oscuridad era total. Solo las luces del autobús iluminan la chimenea. Primero, uno a uno, nos dispusimos a ejecutar golpes suaves contra el metal del autobús, como si alguien más golpeara el vagón con las flechas o algún pequeño objeto. Nos paralizamos. Omar intentó mirar por la ventana, pero la figura no estaba allí. Después, un viento frío entró por los retornos y un susurro trajo a nuestros ojos una voz que parecía repetir un nombre. «Aarón». Mi corazón se aceleró. Sentí que mis manos sudaban. Fernanda me abrazó. Sus piernas estaban cubiertas. Intentó calmarla, pero la voz empezó a llorar cada vez más fuerte. De repente, todas las luces del autobús se apagaron. El silencio se hizo absoluto, salvo ese susurro insistente y los golpes que le siguieron, casos aún más feroces, desesperados. Omar tenía su celular para encender la lámpara, pero el panel estaba negro. Nadie tenía señal. La batería parecería quemarse en segundos, como una presencia de verano absorbiendo energía. En ese momento, atravesamos el parabrisas una sombra que cruzaba la carretera de un lado a otro, moviéndose rápidamente y sin detenerse ruidosamente. «Me quitarán toda mi comida». Fernanda empezó a llorar. Oímos un grito ligero. «Alguien más», pero nadie puede distinguir aquí. Pasaron minutos que parecieron ahora hasta que las luces se apagaron nuevamente y el motor rugió, como si nada hubiera pasado. Don Rafael regresó pálido y con su ropa mojada. Traía un grupo de personas, 2 policías y un hombre con ropa reflectante. «¿Qué pasó?», pregunta. «Vinieron a ayudarnos», respondió don Rafael con voz cándida. «Decían que por esa curva han pasado cosas raras, que mucha gente te hace sombra, que es peligroso preguntarse hasta después de la noche». Subimos al autobús, el equipo policial revisó todo y nos recomendaron continuar el viaje sin parar. Durante el resto del viaje hizo muchas cosas. De vez en cuando, sentía la presencia de otros más, invisibles, mientras nos seguían desde los árboles. Ya en Valle de Bravo, nos acomodamos en el hotel y la excursión continuó con normalidad. Pero esa noche, en la habitación donde dormimos, a Omar, Fernanda y yo nos invadió la desesperación. Sentí un escalofrío intenso. El viento estaba cerrado, pero una brisa cálida tocó a mi querido. Entonces, escucha el susurro nuevamente, claramente esta vez. «Aarón, ven». Me incorporé, miré a mis amigos dormidos, pero no tuve que moverme. Frente a la habitación apareció una sombra ancha, con ojos oscuros y pico izquierdo. No es de extrañar que estuviera soñando o que alguien realmente estuviera allí, pero no podía esperar para preguntarme a mí mismo. Al día siguiente, cuando volvimos a casa, intenté contar lo que había pasado, pero no lo creía. Don Rafael decía que a veces la mente nos juega malas pasadas, que estamos confundidos, pero yo sabía que no era así. Si en ese rincón del bosque, en la curva desde donde lo descubrimos, nos ocurriera algo más. Y aunque pasó una semana, todavía sentía que alguien me observaba, que el susurro seguía llamando mi nombre en el silencio de la noche. Nadie se pregunta, nadie pasará cuando te busque, solo si no todos los viajes terminan cuando uno se vincula al destino.
Cuando Claudia y yo decidimos tomar el autobús nocturno de Zapopan al centro de Guadalajara, no podemos imaginar que esa rutina común se convertirá en la peor experiencia de nuestras vidas. Todo empezó como cualquier martes. Nos levantamos tarde de la universidad, relajados, con energía para llegar a casa y olvidarnos del día. Era mediodía y la línea 45, que pasa por la llamada Independencia, estaba vacía. Fuimos al camión en la calle del Mercado de Abastos. Allí, con nuestros audífonos, ella revisó el celular, entre los dos. El aire está cargado de una mezcla de aire húmedo, tierra fangosa y un fuerte toque de gasolina que siempre acompaña a los autobuses de la ciudad antigua. El motor rugía fuertemente y el revisor, un hombre cachondo, llamó y solo nos indicó el camino cuando pagamos. Sintiendo el fondo, buscando la rueda del viento, la ciudad estaba difusa y oscura. Las luces de neón de algunos comercios se reflejaban en el cielo, pero más en la avenida, el barrio volvía a estar oscuro, con calles estrechas y viejas casas de ladrones, algunas sin ventanas ni puertas. Claudia intentaba leer desde abajo mientras yo observaba las sombras del otro lado. La tenue luz del camión apenas iluminaba los rincones de los pocos pasajeros que pasaban. En un desfile, sufrió un hombre de corazón, con una gorra vieja y una sudadera sucia. Lo escuchó justo frente a nosotros, apoyado en el ventilador, y comenzó a murmurar frases cortas entre la gente, incomprensibles pero firmes, como si se encontrara recitando algo que solo quería decir eso. Claudia y yo nos vemos inquietas. El autobús avanzaba, pero de repente, en una curva pronunciada, frenó bruscamente. El conductor gritó algo con su voz, como si fuera él mismo, y por un segundo encendió las luces internas. El camión permanecía en silencio en la oscuridad, a excepción de la luz roja intermitente del freno y los faros destellantes que iluminaban dramáticamente el camino. Se instaló un pesado silencio. Solo se oía el susurro del motor agonizante y la respiración contenida de los pasajeros. Claudia tomó mi mano sin decir nada. Sentí como mi pulso se aceleraba y también me quedé petrificada. Pronto, una enorme sombra se proyectó contra la rueda ventosa como una figura que intentaba entrar. No vimos ningún detalle, pero el hilo era humanoide, demasiado alto, casos desproporcionados. Pretendía quemar el interior de su celular, pero el panel estaba negro, al igual que la batería detrás del golpe. El hombre que estaba delante de nosotros se giró lentamente. Tus ojos, iluminados por la tenue luz de la calle, parecen vacíos, sin pupilas. Miré atentamente a Claudia, como si quisiera decirle algo, pero no sabía. Un escalofrío me recorrió los hombros y traté de apartar la vista, pero no pude. Fue como si sus ojos me hubieran captado. En ese momento, el autobús dio un salto repentino y la figura desapareció. Claudia y yo nos abrazamos sin hablar. Una vez listo, el motor encendió con un fuerte rugido y las luces internas se encendieron tenuemente, pero no era el hombre del suéter. Le preguntamos al conductor quién había pasado, pero solo dijo que había perdido la marcha en esa curva, algo típico en estos autobuses viejos. La mayoría de la gente parecía no haber notado nada. Seguimos el camino, pero el entorno había cambiado. De vez en cuando sentimos un aire frío que nos recorre, pesando cómo se han cerrado los 20. En el siguiente desfile pasó una mujer de complexión grande, de rostro gris y mirada profunda. Lo escuchó junto a Claudia y comenzó a contar historias de los que desaparecieron en esa ruta, de personas que nunca los llevaron a su destino y de las sombras que vagaban por las calles después del anochecer. Vimos un tren en la colonia Mexicalcingo, donde un hombre llevaba años atropellado por un camión, pero en espíritu quedó atrapado en la curva, buscando compañía o viniendo. Al principio pensamos que era solo una historia para presenciar, pero cuando el bus se acercó a esa zona, las luces comenzaron a destellar nuevamente, y nuevamente sentimos esa presencia, como un escalofrío que te llega. Claudia estaba pálida, con los ojos muy abiertos, y sentí que mi corazón era retenido por instantes. De repente, el autobús volvió a detenerse sin motivo. El conductor se detuvo a revisar y no encontró ningún otro lugar. También intentamos bajar,
aunque hacía frío y la calle estaba desierta. Mientras apartábamos las piedras, vimos una figura solitaria que se movía lentamente entre las sombras mientras esperábamos. No sabemos si huir o buscarnos a nosotros mismos. Decidimos subirnos nuevamente al camión cuando el conductor nos llamó. Cuando retomamos el viaje, Claudia apoyó la cabeza en mi marido y me susurró que quería parar en el siguiente camino, que no quería seguir. En la chimenea, el hombre del suéter se giró y apareció. Ahora, si simplemente miras la puerta del camión sin tocarla, simplemente observa. Si notabas el ruido, parecía triste y fuerte. Claudia se levantó y bajó sin previo aviso mientras corría hacia la oscuridad. Subió con ella, pero al llegar, solo se encontró con el jersey sudado tirado en el suelo. Se fue, como solía ser el hubiera. Le pidió al conductor que sacara el camión del camino, pero negó que alguien más estuviera atrapado. Pregunté a los demás transeúntes, pero nadie registró que Claudia estuviera decepcionada. El conductor me dijo que el viaje continuaría, que la siguiente parada era segura y que a veces eso me confundía. Volví a sufrir, sola, con la... Esa noche llamé a la policía para denunciar la desaparición de Claudia, pero me dijeron que no podían iniciar un protocolo sin más. Pasaron los días, las semanas y nunca la conocí. Cada vez que subo a un autobús por la noche, no puedo evitar mirar hacia la puerta, esperando que aparezca. Y cada vez alguien me susurra al oído. Nunca más nos separaremos. Desde hace más de 20 años, viajo en autobuses de pasajeros por amplias rutas del interior de México. He visto y vivido muchas cosas afuera en estos caminos que cruzan pueblos olvidados, senderos rurales y carreteras solitarias donde la luz del día parece no brillar y el silencio pesa más que el motor. Pero lo que me pasó esta noche es de hace poco menos de un mes y es algo que nunca debería dejarme dormir tranquilo. Tarde, subí del centro de Guadalajara a un pequeño destino en el sur de Jalisco, un pueblo llamado Tapalpa. El recorrido era familiar. La chimenea estaba asfaltada, pero se encontraba en una profunda sombra, donde los pinos se juntaban y creaban un túnel natural. El clima era fresco, la humedad se sentía en el aire y el cielo estaba lleno de nubes grises que anunciaban lluvia. El autobús transportaba una decena de pasajeros, en su mayoría turistas y familias que llegaban al pueblo para relajarse. Yo, como siempre, estaba concentrado en el volante, atento al trazado extremo y a las curvas peludas que atravesaba el bosque. La radio solo tocaba música regional y afuera el viento hacía crujir las ramas. Los casos eran los nuevos de la noche cuando, a la altura de un tramo recto y totalmente desierto, algo me hizo detenerme de un golpe. Ella era una mujer. Había un desfile al borde de la carretera bajo un poste de luz que parpadeaba. Llevaba un vestido blanco suelto, sucio y desgastado, y su cabello era tan oscuro y ancho que parecía absorber la poca luz que tenía. No se quitó los zapatos y sus pies quedaron cubiertos de polvo y barro. Lo raro es que se quedó totalmente quieto, mirándome con una expresión real, como si esperara recibirlo. Sus ojos eran oscuros, pero al mismo tiempo parecían reflejar una tristeza infinita. Me detuve un poco antes de pasar. Disminuí la velocidad y miré por el espejo retrovisor. No te preocupes por el viento, no debes estar seguro de que debe hacerse. Pero la sensación que me recorrió el hombro fue una exhalación fría, una mezcla de miel y curiosidad. ¿Quieres saber cómo es?, preguntó en voz alta, más por mí que por los demás. El autobús ya no buscaba pasajeros, así que decidí y me detuve a un lado. Caminó con pasos lentos y cuidadosos hacia la puerta, que se abrió sin poder despejar su vista. Buenas noches, digo en voz baja, en un susurro pero claro. ¿Puedes llevarme? No digas nada, solo escucha y la invita a someterse. Sufrió desde el primer momento, mientras flotaba al caminar, y se sintió en uno de los asientos del medio. Me quedé un momento con la puerta abierta, observándola. Olía un olor extraño, a flores frescas y tierra húmeda. ¿De dónde lo saco?, pregunta. En cualquier lugar, mientras aquí no haya mar, respondió con una sonrisa triste.
No me digas más, solo si me lo pregunto mirando por la ventana con la vista perdida. Llegó a la puerta, subió al autobús y regresó a la marcha. Durante el viaje, algo en ella me desconcertó. No hablé, no miré nada más de lo que hacía cada vez, con esa expresión vacía que no podía entender. Los pasajeros parecen no notar su presencia, o a veces ni siquiera lo miran. Al pasar por un pequeño pueblo, tengo la intención de tener una conversación. ¿Está bien? ¿Vas a algún lugar en particular? Ella lo negó con la cabeza. No sé a dónde voy, solo lo que necesito leer. Entonces, la radio cambió de estación y comenzó a tocar música triste, como un viejo lamento mexicano. Sentí que mi piel ardía. Al acercarme a un tramo de curvas, sentí que alguien me tocaba. Me miré rápidamente al espejo, pero no tenía nada detrás de mí. Miré a la mujer que soñaba con un camino diferente. No te preocupes, dijo. Esto es lo que viene a continuación para ayudarte a seguir adelante. Mi respiración se aceleró y el sudor empezó a deslizarse por mi cuero cabelludo. Cuando estaba listo, el autobús empezó a perder potencia, el motor sonó raro y la luz de la mesa parpadeó. La mujer siguió, mirando hacia adelante, impasible. Tenía intención de encender y encender el motor varias veces, pero nada. Una vez que el autobús se encuentra completamente en el medio de la chimenea, sin luces ni señales. Quise llamar por radio, pero no había señal. Afuera, el viento empezó a soplar con fuerza, arrastrando hojas y levantando polvo. Hay un ruido fuerte fuera del autobús, pasan rápidos y lentos. Miré por la ventana y no nadie, pero sentí que algo había allí, los observé. La mujer salió de la habitación y se acercó a la puerta del conductor. Déjame salir un momento, dijo. Tengo que hacer algo. Aquí puedo sostenerlo, pero estoy paralizado. Abre la puerta y entra en la oscuridad. Eso solo en la cabina, con el motor en marcha y silencio absoluto. Experimentado 1 minuto pero sin retorno. Subí a buscarlo. El camino estaba desierto, la niebla empezaba a descender y la noche se sentía más densa, más sólida aún. Caminó 1 metro y allí, en la luz, una figura blanca entre los árboles, cubierta de sombras. Grité sobre el nombre, pero ninguna respuesta. Cuando intenté cogerla, la figura desapareció. En el suelo había una flor marcada, una rosa negra. Regresé al autobús, con la piel erizada y el corazón en los brazos. Apagué el motor y el autobús funcionó sin ningún problema. Continué el viaje, pero nadie más supo de mí. Al llegar a Tapalpa preguntaste en la terminal por una mujer con esas características. Me dije a mí mismo que no tenía ningún registro. A la mañana siguiente te llegó una pequeña noticia en el periódico. Una mujer murió hace 10 años en un accidente en esta misma carretera. Yo estaba vestida con un vestido blanco y caminaba descalza cuando un camión la chocó. Desde allí, muchos conductores aseguran ver su figura por la noche, pidiendo un evento para salir del lugar. Nunca me olvidaré del pico, no hace tanto frío que mi alma volvió a mí. Y cada vez que conduzco por esta carretera, busco una figura en la niebla, preguntándome si algún día volveré a preguntar por ella. La primera vez que algo salió mal fue cuando mi abuela regresó de su viaje a la Ciudad de México. Ella es una mujer fuerte, de 72 años, acostumbrada a viajar en autobús desde niña y siempre venía con historias sencillas, algún recuerdo o alguna anécdota divertida. Pero una vez más, no más sonrisas ni palabras felices. Le dio un brillo extra a tus ojos, como si hubieras visto algo que no podías contar. Mi abuela se llama Rosa y vive en un pequeño pueblo de Michoacán. Cuando me llamó para decirme que venía a visitarnos, notó la voz feliz, muy contenta. Le pregunté cómo estaba, qué vio y solo le dije, fue un viaje largo, pero nada fuera de la Commonwealth. Todo se complicó en la gira. Ella no insistió, porque a veces los alcaldes no dicen qué es lo que le preocupa. Pero al día siguiente, durante la cena, se sintió sola allí, mirando fijamente a la ventana sin hablar. Decidí preguntarle de nuevo, con cuidado. Abuela, ¿cuándo viajas? ¿Por qué te llamas así? Ella suspiró profundamente y con voz tormentosa me habló. Fue en el viaje de regreso,
cuando el autobús se estrelló al intentar encontrar un lugar llamado La Cañada, en el Estado de México. El conductor perdió el control, el camión se salió de la carretera y volcó. ¿Estás bien?, preguntó preocupado. Sí, gracias a Dios, sin motivo. ¿Pero qué pasa después? No debo dormir. Me explicó que todo ocurrió muy rápido. El autobús, un antiguo vehículo de 2 ruedas, viaja casi en su totalidad. La mayoría eran trabajadores y estudiantes que regresaban a casa después de un largo día. La lluvia había caído con fuerza y el camino estaba resbaladizo. En una curva cerrada, el conductor perdió el control. El autobús derrapó, subió por la chimenea y se detuvo a un lado, con sus luces destellando en la oscuridad. Muchos transeúntes resultaron heridos y algunos quedaron atrapados entre los hierros retorcidos. Las luces del autobús se apagaron y el aire nocturno entró al vehículo. Mi abuela se dio cuenta de que en ese momento, cuando surgió el pánico, sentí que alguien le agarraba la mano con fuerza. Una mujer, vestida de blanco, con el pelo largo y mojado. No digo nada, solo me miro y me reemplazo. Ella parecía triste, pero había una urgencia en sus ojos que no podía explicarse. Intentó golpearlo, pero su mano era fuerte. La mujer le susurró algo que ella no pudo entender, como una advertencia o una súplica. De repente, apareció un hombre y ayudó a mi novio a subir al autobús. Los paramédicos estaban esperando y la gente corría hacia el lugar seguro. Lo más extraño, fue que cuando te miré, la mujer blanca no estaba allí. Esa misma noche, cuando todos fueron llevados al refugio que buscaban, comenzaron a experimentar cosas inexplicables. Luces que se posan y brillan solas, susurros en el pasillo, sombras que se mueven desde que existen. Una muchacha que también tenía un recuerdo vívido dijo que yo caminaba hacia la mujer blanca que caminaba entre los corredores, con una expresión de dolor y angustia. Mi abuela intentó dormir, pero se desanimó, y su corazón se aceleró cada vez que escuchaba pasos suaves y cadencias arrastrándose hacia el suelo. Al día siguiente, cuando volvieron al camino a recoger sus pertenencias, encontraron algo en el lugar del accidente, una muñeca vieja, 2 de ellas, con el vestido blanco al que le faltaba el barro y el agua. Al costado, algunas flores marcadas. Nadie sabía a quién pertenecía la muñeca, pero quienes se enteraron de ello juraron que la mujer blanca era el espíritu de una víctima de un accidente de hace años. Alguien que no podía abandonarse a sí mismo ni dejar de buscar a sus pretendientes. Desde el principio mi novio lleva pesando bolsas con este lugar. Allí está la figura de la mujer, sintiendo su mano presionada en su mano, escuchando su voz pidiendo ayuda. Pensé que no lo olvidaría, me dije. Eso te ayudará a encontrar la paz. Le dije que todo era producto de la imaginación, pero ella sentía algo más. Por las noches, a veces me llama para decirme qué siente cuando alguien la mira o escucha el sonido de las cadenas en el patio. Porque este viaje cambió algo en ella. Dejó una puerta abierta hacia un lugar donde el tiempo se detiene y la muerte no es el final. Hace unos días, busqué en los archivos de la policía y encontré que en este caso, hace 20 años, ocurrió un accidente fatal muy similar en un autobús. Varias personas murieron, incluida una joven vestida de blanco que viajaba con su hija. Nadie sabe por qué fui con la niña. Mi abuela me dijo que, porque a veces, los que estuvieron allí siguen caminando entre nosotros, esperando que alguien más los vea. Y en cada curva peluda, en cada camino oscuro, hay historias que nadie quiere contar, pero ahora sé que son ciertas. Soy chófer bus de línea desde hace casi 15 años. La ruta que mejor conozco es la de León a San Luis Potosí, un camino ancho y solitario en muchos tramos, sobre todo cuando se trata de medicina. Durante todos estos años aprendí a vivir con la soledad del volante y con esa sensación, a veces extraña, de que la carretera conserva su vida cuando las luces se apagan y el mundo parece contenerla. Hoy salimos de León a las 23:30 horas. Yo guié y mi compañero, Jorge, fue a mi lado, revisando la lista de compras y preparando papeles. La unidad estaba vacía, solo unos pocos viajeros que se dirigían a pequeños pueblos a mitad de camino.
El clima era fresco, con una ligera niebla que se desplazaba sobre el asfalto. La radio sonaba suave, con música ranchera. El camino era recto en este punto, bordeado de árboles altos que proyectaban amplias sombras que parecían moverse con el viento. Tras pasar una curva pronunciada, vemos una figura al borde de la chimenea. Al principio pensó que era un árbol caído o algún tipo, pero tal como buscábamos, lo reconoció como un hombre. Ella viste completamente de negro, camisa, pantalón, botones y lleva un sombrero negro que le cubre parte del cuerpo. Se quedó allí con los brazos cruzados, inmóvil, sin hacer un solo gesto, apuntándonos cuidadosamente. Jorge se tensó y me susurró: ¿Vas a parar? Pensé que algo en esa figura me hacía sentir incómodo, pero sabemos que en esta ruta no podemos simplemente ignorar a alguien que necesita ayuda. Reducir la velocidad y frenar hacia un lado. El hombre no observó ningún movimiento, solo nosotros lo observamos. ¿Quieres sufrir?, preguntó mientras bajaba un poco el viento. Él no respondió. En silencio y expresión oculta bajo el sombrero hicieron lo que más me incomoda. Jorge encendió el interior de su celular y lo señaló. Los ojos del hombre brillaban con un anillo metálico. «Listo». Levantó una mano y señaló la parte nocturna del autobús, donde algunos pasajeros podrían oír. Sentí un escalofrío. ¿Quieres esperar hasta entonces?, dice. Por primera vez, la voz salió de sus labios, pero no era humana. Era como un fuerte susurro, un sonido que se mezclaba con el viento. «No, déjame aquí». Intentó cerrar el viento, pero el hombre lo empujó suavemente, y en ese momento, una ráfaga de viento frío invadió el camión. Las luces parpadearon y la música de la radio se distorsionó, como si alguien manipulara el dial desde otro mundo. Jorge y yo nos miramos sabiendo que algo raro estaba pasando. Antes de que pueda decir algo más, el hombre se queda en la oscuridad sin darse la vuelta. Seguimos la ruta, pero el entorno cambió. El aire se sentía pesado, pues la niebla no solo era húmeda, hasta una presencia que se aferraba a la piel. Pronto, las luces del autobús comenzaron a fallar. Primero se encendieron las luces de cruce, luego una luz interior y finalmente el motor arrancó y se paró. Esperamos en completo silencio, con el motor frío y sin señal en las radios de comunicación. Jorge encendió una luz interior y subió a inspeccionar el motor conmigo, pero no encontramos nada más. Todo parecía estar en orden, pero el autobús no paraba. Mientras estábamos afuera, dimos pasos cada vez más lentos a lo largo del camino. Miramos la oscuridad y caminamos hacia el hombre negro, caminando por nuestro espacio, sin sobresaltarse, con la cabeza baja y una sombra que parecía extenderse y retorcerse en el suelo. Mi corazón se aceleró y sentí el sudor correr por mis hombros. «¿Qué estás haciendo aquí?», «El valiente». Él no respondió, simplemente levantó la cabeza y nos miró directamente con esos ojos que parecían agudos desde el fondo. En tu voz se convirtió en un susurro metálico. «No deberíamos estar aquí». Hicimos marcha atrás con el autobús y cuando intentó volver a bajarlo, el motor empezó a rugir, justo cuando el hombre iba a desaparecer entre la niebla. Sufrimos y subimos inmediatamente, pero la comida se mantuvo. Durante kilómetros miró hacia adelante y vio esa figura de un hombre negro que pasaba por un lado de la carretera, siempre moviéndose, siempre observándolos. Cuando fui a ver a un guardia de seguridad, le conté a los oficiales lo que había sucedido. Me miraron mientras el lugar se oscurecía, pero me dije que ese camino tenía fama de estar maldito por un hombre que murió hace años, siempre vestido de negro y que parecía advertir a los conductores que no salieran a la carretera cuando la noche estaba más oscura. Jorge y yo decidimos no decidir nada más y continuar el viaje lo más rápido posible. Pero a partir de eso, y cada vez que las luces brillen o el viento brille de una determinada manera, si ese es el caso, recuerda que hay lugares por donde cualquiera debe pasar. Me llamo Mariana, tengo 28 años y llevo casi un año viviendo en Cancún. Me mudé por trabajo, un proyecto temporal que al principio me emocionaba, pero que poco a poco empezó a volverse una rutina pesada.
No tengo coche, así que todos los días tomo el autobús para ir y regresar del centro hacia la colonia donde vivo, una zona no muy turística con calles que a veces se sienten olvidadas por el tiempo y la ciudad. Aquella tarde recuerdo que el sol estaba cayendo rápido. El calor húmedo pegaba fuerte y el aire acondicionado del autobús apenas hacía efecto. Subí en la parada de la avenida Tulum, ya casi al final del turno, cuando el camión estaba semi vacío. No había mucho tráfico y el ambiente era ese típico ruido de motor, frenos y gente acomodándose en los asientos, con murmullos bajos y el sonido distante de música en algún celular. Me senté en uno de los asientos traseros junto a la ventana, como siempre, mirando las calles que iban quedando atrás. Puestos de comida, mercados ambulantes con olores a chile, cebolla quemada y el ocasional olor a humedad que se filtra después de la lluvia en esa ciudad casi siempre caliente. En la siguiente parada subió un hombre mayor. No parecía peligroso ni amenazante, solo alguien cansado de la vida, con una gorra vieja y una mochila raída. Se sentó frente a mí en el asiento de al lado y pidió bajarse en la siguiente. Pero al parecer no era su destino, porque mientras el autobús avanzaba, noté que él no se levantaba. Solo se quedó sentado, mirando fijo al frente, sin parpadear casi, con una expresión dura. Cuando el autobús dobló hacia una calle menos transitada, algo cambió en el ambiente. La gente bajó en su parada y nos quedamos solo unos pocos pasajeros, incluidos yo y ese hombre. En el silencio, empecé a sentir un sudor frío en la nuca, como si alguien me observara, pero volteé y no había nadie más. El hombre viejo seguía mirando fijo al frente, pero algo en su rostro se veía extraño, como si sus ojos estuvieran apagados o hundidos. El camión pasó por una zona donde las calles son angostas, con casas bajas, paredes desconchadas y un olor rancio a basura que se mezcla con el viento. De pronto, las luces del autobús comenzaron a parpadear con un zumbido eléctrico. La radio que emitía música se cortó y en su lugar quedó un silencio pesado, solo interrumpido por el motor que ahora se sentía irregular. Empecé a sentir como un hormigueo en la piel, un nudo en la garganta. El hombre se giró lentamente hacia mí y en ese momento sentí como si su mirada me atravesara. No habló, ni sonrió, pero sus ojos negros y profundos parecían vacíos, como pozos sin fondo. Tragué saliva y miré hacia adelante, fingiendo no haber notado nada. El autobús se detuvo en una parada que no reconocía. No era parte de mi ruta habitual. Miré al conductor, un tipo joven con cara de cansado, que no volteó a verme. Intenté ponerme de pie para bajarme, pero el viejo apoyó una mano en el respaldo del asiento y me miró fijo, como advirtiéndome que no lo hiciera. «No deberías bajarte aquí», dijo con voz grave, apenas un susurro. «No es seguro». Me quedé congelada. No entendía si hablaba conmigo y alguien más. Miré a los demás pasajeros y vi que no había nadie más. Solo yo y ese hombre. El autobús se quedó con las luces apagadas un par de segundos que parecieron eternos. De repente, la puerta trasera se abrió sola con un chirrido largo y lastimero. El aire caliente y cargado entró con fuerza y con él un olor a humedad, moho y algo más, como a tierra removida. Un frío que calaba hasta los huesos me recorrió el cuerpo y sentí un escalofrío que me subió por la columna. Quise levantarme y bajar, pero mis piernas no respondían. El hombre se levantó también, caminó hacia la puerta abierta y se detuvo en el umbral. Miró hacia adentro, luego hacia afuera y finalmente me señaló con un dedo huesudo. «Ellos están aquí». No supe qué quiso decir, pero en ese momento las luces del autobús volvieron a prenderse y vi algo que no había notado antes. Las otras personas ya no estaban en el camión. Era solo yo, el hombre, y el conductor que seguía manejando con los ojos en la carretera. «¿Quiénes?», pregunté con voz temblorosa. «Los que no se fueron», replicó, mientras la sombra detrás de la puerta se movía lentamente. Me armé de valor y caminé hacia la puerta. Afuera la calle estaba cubierta por la oscuridad y una neblina ligera, como si la ciudad hubiera decidido borrarse de ese instante. Vi figuras que parecían personas, pero sus rostros eran difusos, casi etéreos, moviéndose sin hacer ruido,
con cuerpos que se desvanecían y reaparecían como humo. El hombre me agarró del brazo con fuerza. No mires a los ojos, no hables, solo espera. El motor rugió y el autobús arrancó, mientras la puerta se cerraba lentamente y esas figuras desaparecían con el viento. Durante el resto del camino, el silencio fue absoluto. Ni el conductor, ni el hombre mayor, ni yo dijimos nada. Al llegar a mi parada, el hombre se levantó, se acercó a mí y susurró. Recuerda, hay viajes que no terminan donde deberían. Bajé temblando del autobús sin atreverme a mirar atrás. Caminé rápido por la calle hasta llegar a mi casa, donde cerré la puerta y me apoyé contra ella, temblando. Esa noche no pude dormir. El recuerdo de aquel hombre, sus ojos vacíos y las sombras que se quedaron esperando me acompañaron hasta el amanecer. Al día siguiente, al subir de nuevo al autobús en la misma parada, busqué al hombre, pero no apareció. Pregunté al conductor, quien negó haberlo visto alguna vez. Me quedé con la duda, con el miedo y con esa sensación que todavía hoy me persigue, que en algún lugar, en algún viaje, esas sombras esperan y que quizás yo ya formo parte de ese viaje que no debería haber tomado.